Las propuestas presidenciales que buscan de alguna forma disminuir el impacto de esta crisis energética y de la reelección, dicen especialistas. De acuerdo con Diario La Hora, el gobierno de Daniel Noboa Asín, Roy Hilcrist, realiza anuncios para desviar el impacto político de la crisis energética de cara a la reelección, mientras que los analistas consultados por este diario lamentan el regreso del denominado rol del presidente candidato. A lo largo de las últimas semanas, el gobierno ha realizado una serie de medidas, anuncios que buscan de alguna forma bajar, disminuir, mitigar el impacto que puede generar la crisis energética en las aspiraciones de la reelección del presidente Daniel Roigecris Noboa Asín. Las medidas tomadas por él van desde la reforma constitucional para permitir el establecimiento de las bases militares extranjeras en el país, la reforma para eliminar el financiamiento de partidos políticos con fondos públicos y la eliminación de los privados de libertad de la lista de personas atención prioritaria. Estas son algunas de las medidas, anuncios, cambios presentados. Adicionalmente a esto, el mandatario ha tomado medidas que buscan desarrollarse un mayor sentimiento de empatía de su administración con los ciudadanos que padecen de los embates de esta crisis. En este sentido, el propio mandatario, durante una entrevista concedida hacia una televisora cualquiera, indicó que los anuncios de los cortes más cortos fueron realizados por empatía. No era basado en populismo, era más bien empatía. Las decisiones que se han tomado fueron basadas en un escenario con un 70% de probabilidad. Lo dijo el 27 de octubre del 2024. En este momento, Noboa era señalado por sus opositores de tomar decisiones populistas en el manejo de la crisis eléctrica y que estaría poniéndose en riesgo al sistema eléctrico nacional, situación que el mandatario ha desmentido y argumentó a lo largo de la entrevista. Se recomienda revisar el fondo de los temas, dicen especialistas. Por una parte, el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Simón Pachano, indicó que los anuncios y reformas que se promueve deberían ser revisados de forma separada. Acotó además que aunque algunos temas tienen razones fundamentadas y deben ser debatidos por la sociedad ecuatoriana en su conjunto, otros en cambio son asuntos que no revisten de importancia y que solamente tendrían un objetivo electoral. En el caso de la reforma constitucional para permitir la instalación de bases extranjeras en el país, Pachano señaló que eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Y no es una cosa de preguntarse a la gente o de preguntarles si es que están o no de acuerdo, sino más bien hay que tener un estudio muy detallado, cuidadoso de cómo se puede hacer. Por otra parte, detalló que uno de los temas que no es prioritario es el de sacar a los privados de libertad de la lista de personas con atención prioritaria. Esto sí es que tiene un carácter absolutamente electoral. Sí, no es algo prioritario definir todo esto ahora. No cree que esto mejoraría la lucha contra la delincuencia organizada. Para Pachano, dicha medida buscaría mostrar al ciudadano una narrativa gubernamental que estaríamos quitándole privilegios a esa gente, y esto es una parte de la lucha. El regreso del rol presidente candidato, pues Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en cambio de la Universidad de las Américas de la UDLA, en cambio lamenta el regreso del rol presidente candidato, que no había sido utilizada desde la última reelección de Rafael Correa en 2013, dice. Estamos enfrentándonos a un candidato presidente que utiliza toda la parafernalia del Estado para poder avanzar sus objetivos políticos para su reelección. Desde este punto de vista, a lo largo del año, todas las decisiones del gobierno van de la mano de acciones políticas con miras principalmente a lograr la reelección. Gran parte de las decisiones que se han tomado en los últimos meses han tenido esta consigna.
Aprecio, dice, además, que algunos de los temas y anuncios del primer mandatario y sus voceros tienen como segundo objetivo distraer al ciudadano de las graves crisis que enfrenta el país. En este sentido, Simón Pachano indicó que es penoso, lamentable, penoso, que estamos frente a un candidato que, a la vez de ser presidente y no ente un presidente que está dedicándose a lo suyo, digamos que está poniéndose por delante la candidatura. Advirtió que las acciones del gobierno son difíciles de definir como campaña. No es fácil para las autoridades encargadas de controlar el proceso porque no aparece directamente diciendo voten por mí, sino más bien que están tomando decisiones como autoridad, pero evidentemente tendrían este efecto de campaña, efecto político. La oposición no capitaliza la crisis. El académico de la UDLA, Cristian Carpio, en cambio, al analizar este contexto como la ciudadanía debe filtrar los anuncios y propuestas electorales, destacó que a lo largo de la campaña se presentarán una serie de batallitas, baratijas, ofertillos, elementos que realmente no se pueden cumplir o no tienen un impacto grande y significativo. Agregó que hasta el momento los candidatos y voceros de los partidos de la oposición no han capitalizado la crisis energética. Además piensa que ha habido una crisis de liderazgo tanto en el correísmo como en el propio Jan Topic o Henry Cucalón. No se ha propuesto ideas reales de soluciones estructurales, por ejemplo, para la crisis energética que se lamenta hoy. El académico destacó que el gobierno de Noboa realiza anuncios con el objetivo de aminorar el impacto político de la crisis energética con miras a evitar el desgaste. Por su parte, Simón Pachano, en cambio, recomienda a las personas, a nosotros, informarnos bien, escudriñar las propuestas y ver sobre todo el motivo que las mueve. Advirtió que esto sería un trabajo difícil porque la gente está preocupada por otras cosas. Sobrevivir, por ejemplo. Está preocupada de ver cómo lleva adelante su vida en medio de los apagones. En fin, no hay tiempo para detenerse en este tipo de cosas.